¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El informe sobre Venezuela, presentado por la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha ocasionado un amplio debate nacional e internacional. Las conclusiones del informe distan de las declaraciones equilibradas que dio la alta comisionada al concluir la visita en Venezuela. Además, se presentan afirmaciones polémicas, incongruentes y se extramilita en las sugerencias. Se trata de un documento cuyo punto de partida es una enorme herida de credibilidad. El informe Bachelet ha sido rechazado incluso dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Venezuela señala 70 ejemplos de graves errores metodológicos del informe, pues se privilegian excesivamente fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial. Principalmente se cuestiona que, cuando se refiere al empeoramiento de la calidad de vida en el país, el informe Bachelet no se refiera al innegable impacto ocasionado por las medidas coercitivas unilaterales ejecutadas contra Venezuela. Se ignora que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU exigió a todos los Estados miembros que dejen de aplicar medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre Estados. Recientemente, un informe del Banco de Inversión Torino Capital presentó evidencias que demuestran que las sanciones financieras contra Venezuela están asociadas con una caída cercana a los 800.000 barriles diarios en la producción de petróleo, con un valor aproximado a casi 17.000 millones de dólares al año. Por su parte, el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, calificó el informe de Bachelet como defectuoso y decepcionante. De Zayas afirmó que en el caso de Venezuela, todos aquellos estados que han impuesto sanciones y bloqueos tienen responsabilidad legal y moral por el sufrimiento del pueblo venezolano. Mientras Venezuela es sometida a un escrutinio persistente sobre la situación de los derechos humanos, se hace silencio sobre la cruda realidad de otras naciones. La caravana humana que se desplaza desde Honduras y sus vecinos centroamericanos hacia Estados Unidos revela la crisis humanitaria que sufren estas naciones. En Colombia, más de 700 líderes sociales y 135 exguerrilleros han sido asesinados con total impunidad y sin pronunciamiento alguno de los organismos de derechos humanos. En Estados Unidos ocurren repuntes importantes de intolerancia racial ante el silencio absoluto de los organismos multilaterales. Mientras tanto, el gobierno y la oposición continúan un nuevo ciclo de negociaciones en Barbados. Los resultados de este nuevo intento de negociación están influenciados en buena medida por actores internacionales que han puesto a Venezuela en el epicentro de la agenda geopolítica mundial. En este sentido, los Estados Unidos aparecen como el actor foráneo de mayor peso y con poca flexibilidad para convenir y llegar a acuerdos. Hay que evitar que los intereses de Estados Unidos logren frustrar un acuerdo, ya que entraríamos a un escalamiento del conflicto. El informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU resulta funcional a la estrategia norteamericana. Sobre estos temas conversaremos con el doctor Germán Escarrá, abogado constitucionalista, constituyente y presidente de la Comisión Constitucional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Escarrá, abogado, profesor universitario de postdoctorado en Derecho Constitucional. Actualmente es constituyente,
presidente de la Comisión Permanente Constitucional, participó en su momento en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Cómo estás, Germán? Mi querido amigo, me complace saludarte y quisiera, antes de empezar nuestra conversación, felicitarte muy emocionadamente por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019. Gracias, Germán. De verdad es un reconocimiento, estoy seguro, al respeto que tú le das a quienes te ven, te escuchan, te evalúan, te analizan. Es decir, a las ciudadanas y ciudadanos televidentes. Pero además de eso, yo observo mucho en tu programa el sentido de pluralidad, de respeto a la idea diferente y siempre una postura muy favorable hacia el diálogo, hacia la paz, hacia la idea de integrarnos en los grandes objetivos nacionales. Yo pienso, estoy absolutamente seguro que eso tuvo que ver con ese premio, que es un reconocimiento a una forma muy profesional de llevar la comunicación social y muy profunda también. Muchas gracias, Germán. Y gracias también en nombre del equipo de Globovisión, de Interlaces, que hacen realmente posible este Sobre programa. todo la parte de investigación. Tú eres sociólogo y has reivindicado mucho la investigación en estas áreas. Gracias, muchas gracias, de verdad. El tema que está de moda, el informe Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué te parece? Yo veo el tema del informe en dos dimensiones, o si tú quieres, en dos tiempos. Cuando la señora Bachelet estuvo aquí y declaró en el estado La Guaira antes de irse. En esa declaración hubo un reconocimiento al presidente constitucional Nicolás Maduro, hubo un reconocimiento a la Asamblea Constituyente, ubicó al señor Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, nunca se dirigió a él como presidente de la República, de facto, alocadamente de facto, pero nunca lo hizo. Y además de todo esto, quizás le faltó mayor contundencia en esa declaración, pero la hizo, de cómo las sanciones económicas y de cómo estas intervenciones que tienen su origen en el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados han venido haciendo daño en el orden de la seguridad alimentaria, en el orden de las medicinas, en el orden del desarrollo del país, en el orden de las transacciones comerciales internacionales. A mí me pareció que tenía algún equilibrio en ese momento. Sí, sí. Pero después, entonces nos encontramos con todo lo contrario. Parecía aquella idea de la mitología griega del dios Janus, con dos caras. Entonces resulta que vemos otra cara en el informe que ella presenta. Es un informe que en un poco más del 80% sus fuentes de información son exógenas, extranjeras, distintas al país. En segundo lugar, extremadamente sesgado, al punto de que las víctimas de la guarimba, las víctimas, las madres de los muchachos quemados por tener el fenotipo, entre comillas, chavista, no los tomó en cuenta, ni siquiera los mencionó, ni hace ninguna observación en relación a la oposición violenta, a la oposición extrema, a la oposición radical, a la que no cree en república, ni democracia, ni patria, sino que cree fundamentalmente en una ruptura y una confrontación entre venezolanos. Lamentablemente, ese fue el informe que ella presenta. Gracias a Dios es rechazado, no es aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tampoco hace referencia al impacto que han tenido las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela en la calidad de vida. Que además lo hace, esas son medidas que no solo inciden directamente en Venezuela y sus instituciones, muchas de ellas económicas, sino también son medidas individuales, son medidas a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente, a los ministros, a algunos de nosotros, a los constituyentes en general, entre otras cosas. ¿A qué se debe esa diferencia entre el discurso de despedida de la señora Bachelet y el informe? Es probable que en el momento en que dio el discurso aquí,
Ella quizás, pienso yo, generó otro tipo de expectativas en algún sector, en los sectores extremos, nacionales e internacionales. No se vio así y entonces probablemente influenciaron muy fuertemente. Porque seguramente ya no es quien redacta finalmente el informe. La verdad es que se ve que no. Ahí hay que destacar, cuando ella presenta el informe, yo no la conozco, quiero aclarar, a la presidenta de Funda Latín. A mí me gustó mucho su intervención, muy seria, muy responsable, muy de defensa de Venezuela, no parcializada y muy aguda en cada una de las observaciones, donde quedaba claramente demostrado, bueno, la distorsión de aquel informe que finalmente fue rechazado. Si en realidad el informe final fue intervenido, fue influenciado por otros factores, ¿qué hay detrás de eso? ¿A qué estrategia puede estar respondiendo los resultados de la investigación de este organismo? Originalmente el gobierno de los Estados Unidos estaría interesado en un informe, bueno, como el que al final presentó, solo que aprobado con el Consejo de Seguridad para que tuviera el carácter oficial y definitivo, y no fue así. Porque eso le hubiera permitido, en este juego de orden geopolítico, de seguridad y defensa, de seguridad colectiva, le hubiera permitido el manejo de otras estrategias de más cercano alcance, porque no olvidemos, si nosotros seguimos el discurso del presidente Trump y seguimos también el de sus asesores en materia de seguridad, de defensa nacional y en otras materias en relación a Venezuela, ellos han venido perdiendo. Y no solamente perdiendo en este juego de orden geopolítico, sino que han quedado como unos grandes distorsionadores, como un doble discurso. Y Venezuela, por el contrario, hoy es el centro del mundo en cualquier reunión, en cualquier foro, en cualquier organización internacional, porque viene haciendo un esfuerzo de resistencia enorme. Aquí hay que hacer un reconocimiento, en primer lugar, al presidente Nicolás Maduro, con el pueblo de Venezuela, con una gran cultura de resistencia y de saber con mucha claridad qué quiere y qué no quiere. Y también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo pienso que esos elementos, como otros, han permitido que no se produzca esa tan ansiada por algunos sectores intervención militar, o que no se produzca el quiebre o la debacle definitiva del Estado venezolano. Por el contrario, vamos nosotros en un camino ciertamente pausado, vamos en un camino con dificultades, pero siempre avanzando. ¿Qué pasa en el ámbito internacional si el informe Bachelet logra instalar en la opinión pública internacional al Estado venezolano como un Estado fallido, violador de los derechos humanos? Es decir, ya es muy difícil. Ya de verdad... ¿No crees que llegue a tener ese impacto? Es que ya no aprobado por el Consejo de Seguridad, que es el órgano central y fundamental, jerárquicamente superior de la Organización de las Naciones Unidas. Al no lograrlo, bueno, el informe se desinfla, pierde credibilidad, pierde fuerza, pierde legitimidad. Además, entre otras cosas, no olvidemos quien solicita en noviembre del año pasado la presencia in locus en el sitio de la señora Bachelet como representante de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Venezuela, es el presidente Nicolás Maduro. Y ella pudo reunirse con todos los sectores de la vida nacional. No es que se reunió con el gobierno o con sectores aliados al gobierno, simpatizantes del gobierno. No, se reunió con todos los sectores, con muchos sectores de la oposición, de la sociedad civil, con instituciones diversas, y eso le debió permitir una visión lo más clara posible. Por eso es que en su primera declaración a algunos nos pareció que había tenido un equilibrio, pues, porque nadie está diciendo que no hay errores, nadie está diciendo que no se han cometido fallas. El punto está en que inmediatamente que se cometen se busca corregir, se busca investigar,
se busca colocar a quienes cometen alguna violación de Y el derechos tema de humanos Venezuela es un tema delicado. en el marco Además, de la justicia. el tema de Venezuela es un tema claro. delicado que cualquier informe de este tipo, declaración, Y luego el otro episodio, puede El otro tema, cambiar el ritmo de los Oscar, acontecimientos. en derecho, en la ciencia jurídica, estamos muy acostumbrados, una de sus metodologías es los sistemas comparados, ¿no? Tú comparas cómo este delito se trata aquí, cómo se trata en otros países, etcétera, ¿no? Es un método, incluso constitucionalmente es igual. Hay un sistema democrático, occidental, con una serie de características, hay otro sistema. Entonces tú vas comparando la evolución del pensamiento y de las normas constitucionales. Bueno, aplicando ese método al informe, entonces tú tienes inmediatamente que darte cuenta, tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que tengamos una violación masiva de derechos humanos en Colombia? Sí. Además muy conocida Centroamérica, en México. en toda Centroamérica, lo que está ocurriendo en México, para no irnos a Europa, Sí. sino solo colocarnos en el hemisferio. Bueno, y no hay ponderación frente a Venezuela, sino lo que se intenta es agredirla, asediarla in extremis, llegar a situaciones de distorsión absoluta de la ¿Cómo verdad. interpretar este informe? Además, seamos honestos, mientras nosotros estamos hablando aquí, bueno, tenemos un individuo que decidió que él era presidente. Claro. Bueno, y es presidente y nombró unos embajadores y hay un tema patrimonial de la República que ha sido objeto hasta de chanza. El presidente Putin de Rusia decía en estos días, bueno, llegó un caballero, vio al cielo y dijo, yo soy el presidente. Mira, Germán, disculpa que te interrumpa, vamos un momento comercial. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Cómo interpretar este informe en el marco de un proceso que se inició y que tiene que ver con el diálogo entre el gobierno y la oposición? Se intenta sabotear, se intenta respaldar. ¿Cómo encaja este informe dentro del tablero geopolítico, los factores involucrados y el proceso de diálogo que se inició ya en Venezuela? Bueno, en Barbados. O en este momento se continúa en Barbados. Después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Germán, ¿qué impacto puede tener o qué relación pudiera tener, qué asociación podríamos establecer entre la presentación del informe Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela y el proceso de diálogo que hoy continúa en Barbados? Yo creo que muy poco, o sea, de verdad es lo que llamamos... Hay un intento de sabotear. Es lo que llamamos los abogados alterar. Un acto nugatorio, o sea, no tiene ningún efecto, la verdad real me refiero, ¿no? Puede tener un efecto propagandístico en otro orden, pero en lo que respecta al diálogo no, yo creo que el diálogo está bien encaminado, independientemente de la altogritonería de algunos sectores, el diálogo va avanzando. Ojalá sea en el marco de la Constitución y del respeto. ¿Qué esperas tú del diálogo? ¿Qué decisiones pudieran surgir de esta mesa de negociación? La más importante es que expresemos un poquito de amor a Venezuela. Eso de pedir intervenciones militares, de aplaudir las sanciones económicas, no pareciera de connacionales. Yo espero que entremos en un nivel de conciencia donde entendamos que aún a partir de las diferencias, el país es uno solo. Claro. La patria es una sola, la bandera es una sola, el himno. Y la mayoría del país se siente ajena al conflicto político actual. Y en los términos en que está la familia venezolana quiere paz, quiere tranquilidad, quiere progreso, quiere que definitivamente nos entendamos todos los sectores y avancemos más bien, porque al final hay un alto costo para el pueblo de Venezuela, para los más débiles, para los vulnerables económicamente. Entonces, frente a eso hay que tomar medidas, no solo las puede tomar el presidente o el Consejo de Ministros, tiene que ser en conjunto, porque hay medidas que son políticas de Estado, no de gobierno,
Y al ser política de Estado, tienen que estar solidariamente respaldadas por todos los sectores de la vida nacional. Y me refiero en el plano laboral de las trabajadoras y trabajadores, me refiero en cuanto al signo monetario, me refiero a la reordenación económica, me refiero a la geoeconomía del petróleo, entre tantos asuntos que nos agobian en este momento como producto de esas sanciones y de ese asedio internacional. Algunos líderes de oposición insisten en aprobar la incorporación de Venezuela al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que es un pacto militar. ¿Cómo interpretar esto? Me llama la atención porque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue firmado en Brasil. Perdió toda su fuerza en el conflicto del Atlántico Sur. Las Malvinas. Las Malvinas. Cuando finalmente los Estados Unidos deciden apoyar a Inglaterra en contra de Argentina. Ahí se violentó todo el sistema de seguridad colectiva y nos dimos cuenta de que el padre libertador una vez más tenía razón cuando quería fundar un sistema de seguridad colectiva a partir de Panamá en todo el continente o el Nuevo Mundo que había sido liberado. Todo lo contrario, estamos divididos. Algunos incluso son utilizados por los Estados Unidos de manera lamentable, de manera humillante, de manera desilusionante. Pero en todo caso hay que renovar el espíritu y pensar que este tiempo concluirá y que nosotros podemos retomar el rumbo que debe tener la América Latina y el Caribe, que es el de la unidad. En primer lugar, el de la seguridad colectiva, el de la solidaridad, el de la cooperación y presentarse como un bloque frente al imperio que tenemos en el continente. Estuviste recientemente en el Vaticano, cumpliste una serie de responsabilidades, tuviste conversaciones con autoridades importantes. ¿Qué percepción hay? ¿En qué medida el Vaticano puede contribuir como un actor neutral? En una gran medida, sin lugar a dudas. ¿Hablaste de eso con las autoridades? ¿Qué ocurrió en esa visita? Fíjate, fueron dos, básicamente. La primera entrevista fue con el canciller del Vaticano. Tú sabes que el Vaticano es un Estado, independientemente de la estructura eclesial. Y me recibió el Monseñor Challenger, que es en este momento el canciller del Vaticano, con un conjunto de monseñores y de asesores, y el que lleva el expediente de Venezuela, el escritorio de Venezuela. En esa conversación que me dicen los conocidos en el tema fue más larga de lo común. Pareciera que el promedio de esas conversaciones es 20, 30 minutos, y la nuestra pasó de una hora larga, y tanto. Ahí se tocaron varios temas. Se tocó el tema de la legitimidad del presidente constitucional Nicolás Maduro. Se tocó el tema de la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Se tocó el tema de la división que en este momento presentamos pues ante el orden internacional nuestro país. Yo noté en esa conversación que había mucha distorsión y mucha mala información. Informaciones equivocadas, ellos se asombraban de cosas que para nosotros deberían conocer y deberían saber. ¿En qué temas? Y son hechos naturales. Por ejemplo, en el caso del presidente Nicolás Maduro, es el mismo órgano electoral con quien ganaron las gobernaciones, y con quien ganaron la Asamblea Nacional, el mismo Consejo Nacional Electoral. Pero en segundo lugar, quienes pedían adelanto de elecciones era la oposición. Sin embargo, se hizo en el año que lo prevé la Constitución. Tercer lugar, el presidente Maduro no fue solo un candidato individual que fuera un plebiscito en la forma napoleónica, o en la forma de Pinochet, o en la forma de Stroessner. No, el presidente Nicolás Maduro compitió con otros candidatos, algunos de la oposición. Henry Falcón es un dirigente de la oposición, serio, y bueno, hasta donde yo sé, no ha presentado ninguna impugnación a ese proceso. Pero son temas básicos. Hubo un líder ¿Y por qué religioso, el desconocimiento? Hubo un líder religioso. También un evangélico. Sí. Evangélico, ¿no? Que tuvo una significativa votación. Hubo una dama también que fue candidata. Es decir, hubo varios candidatos presidenciales. Fue plural. Y el voto fue universal, directo y secreto con presencia internacional. De tal manera que, a mí me llamaba la atención que en el detalle
esto no se conociera. Tú sabes que tampoco se conoció, y nos atañe a los dos que somos constituyentes, o no se conocía, que en la Constitución del 99 estaba previsto que el presidente en Consejo de Ministros podía convocar una asamblea constituyente como una de las alternativas de convocatoria. Claro está, son varias, presidente en Consejo de Ministros, también el Parlamento, la Asamblea Nacional, sus 2/3 partes, también los cabildos abiertos y finalmente el 15% del cuerpo electoral, tal como lo señala el artículo 348 de la Constitución. Ellos no recordaban que eso estaba escrito expresamente en normas superiores. Pero es una desinformación. Que el presidente no podía violar que no se entiende. Ni lesionar. Son unos niveles de desinformación. Entonces yo me asombro. Yo decía, bueno, mi labor aquí es pedagógica, claro. no es tampoco... ¿Qué reacción? Además, yo soy católico y la idea no era confrontar, sino aclarar. Y de verdad, creo ¿Cómo reaccionaron? Hubo al final, al principio, por supuesto, sobre la mesa se colocaron las diferencias, pero la verdad es que al final hubo no solamente el afecto que nos tenemos los católicos, además fui muy bien recibido y así debo decirlo, sino que hubo más comprensión de muchos de los problemas que nosotros tenemos y de las decisiones que se han tenido que tomar. Ellos estaban también atentos al tema de derechos humanos. Después de allí, al otro día, tuvimos una reunión con lo que en un lenguaje que no es el latín, sería algo así como el Ministerio de Desarrollo Humano. Ahí habían varios cardenales, algunos obispos muy importantes. Uno del África, por cierto, muy identificado con nosotros. Me llamó la atención porque tenía uno de Colombia y a la vez había uno del África y otros, ¿no? Pero noté que este cardenal era muy fuerte en la defensa, o por lo menos en la comprensión de nosotros. En el caso de este cardenal colombiano, de este monseñor colombiano, la verdad es que en algún momento le noté elementos que eran producto de una gran distorsión, ¿no? O sea, muy preocupante. Incluso le dije, pero es que el presidente está dispuesto a que la Cruz Roja permita la ayuda humanitaria. En todo caso es una información que debería ser tomada en cuenta por nuestra Cancillería. Claro, permite que la Iglesia pueda en la ayuda humanitaria. Lo que no puede permitir, ni lo haría ningún país soberano, es que en nombre de la ayuda humanitaria tú metas armas, tú generes violencia y además, tú permitas que... Y el objetivo era colocar un enclave territorial. Que un poder extranjero se ubique allí para a partir de allí alterar a todo el orden constitucional. Germán, la constituyente, estás encargado, preside la comisión que va a redactar el borrador constitucional. Quiero que comentemos, que hablemos un poquito de eso cuando regresemos de los comerciales. Claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Germán, te preguntaba cómo está la Constitución. Bueno, el borrador del texto constitucional. Extraordinariamente bien. Todas las comisiones, tú sabes que las comisiones hicieron un trabajo excepcional, extraordinario. Primero de información, ellas hundiéndose en los sectores populares y los sectores populares a la vez apoyando, recogiendo las distintas inquietudes, aspiraciones, deseos, sean normas constitucionales o no lo sean. Todos los sectores, sí, todos los sectores sin excepción. Entonces las comisiones todas, en cada una en su especialidad, por supuesto, está la de derechos humanos, está la de adultos mayores, está la de los derechos de la mujer, está la de la democracia participativa y las comunas, está muy importante la Comisión de Asuntos Económicos, está la Comisión de Asuntos Internacionales de la ¿Cuáles crees que son los cambios fundamentales? Está la de los que tienen alguna discapacidad. Es decir, es un conjunto de comisiones temáticas
que ya llegaron a la Tú las organizas. Sí, ellos y recoges todas las ellos versiones, hacen las un opiniones. trabajo metodológicamente muy serio. Una vez que están elaboradas las propuestas que como producto del análisis, evaluación, insumos y debate que han venido haciendo, entonces las pasan a la Comisión Constitucional. La Comisión Constitucional es técnica. Ella lo que hace es, esta norma si es constitucional, esta no lo es, esta es de rango legal, esta es un acto administrativo, esta pudiera ser un reglamento, esto puede ser un código, esto puede ser una ley. ¿Cuáles crees tú que son las propuestas donde hay más consenso? Bueno, donde hay más consenso, te podría decir en materia de fronteras. Okay. Te podría decir en materia de comunas. Te podría decir que hay una gran mayoría, claro que hay excepciones, pero hay una gran mayoría que quiere un sistema económico mixto, que quiere el respeto a la propiedad privada. Bueno, puede haber propiedad social. No va a haber cambios profundos, ¿verdad?, con respecto a la Constitución vigente. No, acuérdate que esta Constitución no es rupturista. Exacto. Este proceso, como sí lo fue el de 1999. Exacto. En este caso de lo que se trata es de integrar y profundizar y mejorar. Claro. Pero no es rupturista con lo que los constitucionalistas llaman la fórmula política de la Constitución, que es la esencia de la Constitución. Eso no se va a alterar, eso es intocable, eso está en los primeros artículos, en el artículo primero de la Constitución, en el artículo número 2 que habla del Estado social y democrático de derecho y de justicia, en la idea federal, lo que no quiere decir que no existan otras propuestas, sí las hay, pero yo te hablo de aquellas que percibo una gran mayoría y que seguramente van a ser aprobadas. La incorporación de la milicia como un quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la profundización de la doctrina militar, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación civil y militar. O sea, esa ecuación o esa cláusula que transversaliza toda la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En materia económica, como te decía, hay una tendencia muy fuerte a la economía mixta, con su sentido social, sin lugar a dudas, nadie lo pone en duda, su sentido la propiedad humanista, privada, la iniciativa pero garantizando privada, la propiedad privada, la iniciativa en el orden económico, la garantía de los derechos seguridad jurídica, clásicos tanto y al capital nacional como internacional. Sí. Y mejorando algunos aspectos. En la parte petrolera. Es una constitución modernizadora. Muy moderna. La verdad es que nadie se tiene por qué sentir amenazado, no, para nada. excluido, y va a ser de preocupado. mucho gusto para el pueblo de Venezuela, no solo por sus reivindicaciones nuevas en el orden social, económico, político, cultural, sino la misma organización de la Constitución, y además ella al final es el rostro, el reflejo del país nacional. Reelección indefinida, ¿se mantiene? Bueno, hay un debate abierto. Tenemos diferencias, como tú lo sabes. Yo desde hace mucho tiempo, a veces con un costo muy alto en el orden político, he sostenido mi negativa personal, académica, fundamentada, no es un capricho, de que para mí la república es alternabilidad. Y bueno, para mí no, para la teoría de la república y la doctrina de la república. Y por lo tanto, cualquier perpetuidad es negativa. Ahí para la acuerdo, república y para la democracia. Hay que Entonces en eso estamos, cambiar. En eso estamos haciendo un esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo va a tener grandes beneficios y creo que el país se va a sentir muy complacido con la primera constitución del nuevo siglo, del siglo XXI. ¿De qué manera este debate que se ha abierto con la nueva constitución, que es una modernización de la actual constitución, puede contribuir a fomentar, a garantizar el diálogo, a crear las condiciones necesarias para un gran acuerdo nacional, un nuevo pacto social? Del diálogo, parte importante del diálogo. Tú lo acabas de decir. Sí. Nosotros tenemos que ir a un nuevo pacto social, nosotros tenemos que realizar un pacto de Estado sobre aspectos cerrar un ciclo, abrir otro ciclo. Y entender que esta es la constitución del nuevo siglo. Yo participé en la del 99, con la que se cierra el siglo pasado. Pero la constitución del nuevo siglo es esta, de este proceso constituyente, democrático, pluralista, con importantes diferencias de opiniones,
porque se han producido en todos los niveles. Y se producirán y lo verá el país. Un ambiente constructivo. Claro, y lo verá el país en el debate. Antagonismos importantes. Sí. No, allá hay un sentido constructivo. Tenemos una gran asamblea constituyente, unos constituyentes, tú los conoces, bueno, extraordinarios, con mucho amor al país, gente muy formada, muy formada y algo excepcional. Tenemos una juventud, chicos, de verdad asombroso. Cuando uno ve esas intervenciones de muchachos de 18, 19, 20, 21 años, de verdad uno se sorprende gratamente en lo que respecta al país. Así como las intervenciones de los que tienen alguna discapacidad. Hay que ver al gran orador que nosotros tenemos ahí, que es Emilio. Sí, extraordinaria persona. Sí. Dios le quitó la vista, o la vida le quitó la vista, y Dios le dio vista con el alma. Con el corazón. Porque cuando él habla con el alma, con el espíritu, gran con honestidad el y transparencia. Además, un hombre traspasado por la honestidad. Ahí tenemos mujeres extraordinarias, la señora León. O sea, con una trayectoria verdaderamente de lucha social, de lucha política, muy acertada en sus apreciaciones. Usted pudiera estar o no de acuerdo, eso es otra cosa. Eso es parte de la civilización democrática. Lo que no puede decir es que esas afirmaciones no estén respaldadas de una trayectoria ética y moral. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Por este análisis y nuevamente felicitaciones a ti, a tu equipo y por supuesto a Interlaces, el equipo de aquí y por supuesto a Globovisión. Bueno, muchísimas gracias, por tu participación. Hermano. Ahora, el Monitor País Interlaces después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La mayoría de los venezolanos se ha desplazado hacia el centro político. El más reciente estudio de opinión pública de Interlaces concluye que el 54% de los electores se autodefine como ni chavista ni opositor. La mayoría se ha distanciado del actual conflicto político y siente que allí no están representadas ni están incluidas sus verdaderas expectativas y demandas, más asociadas con soluciones y respuestas para enfrentar la crisis económica. Frente a una oposición desarticulada, sin estrategia ni planes, carente de respaldo popular y de mensajes, incapaz de gestionar el aparato del Estado, solo el chavismo puede dirigir un golpe de timón cultural y económico. Queda claro que la conducción de la oposición por su bando más extremista debe ser desplazada y que se impone la incorporación de otros sectores de la sociedad venezolana en la mesa de negociaciones. 71% de los venezolanos considera que Nicolás Maduro es el presidente que está mandando en Venezuela, mientras que 26% opina que es Juan Guaidó. 79% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen en el diálogo nacional. El doctorado en gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela realizará un foro sobre los aportes de la mujer en la evolución del pensamiento administrativo el próximo 23 de julio, desde las 8:30 de la mañana, en la sala Francisco de Miranda de la Biblioteca Central de la UCB, entrada libre. Entre el 25 y el 28 de julio se dará cita en Caracas la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, con la participación de más de 700 representantes de numerosos movimientos sociales y partidos políticos, progresistas y populares de todo el mundo. En esta edición del Foro de Sao Paulo se debatirá sobre el proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición, entre otros temas.
La Alianza por el Referendo Consultivo envió una carta al presidente Nicolás Maduro y al diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, en la que les propone incorporar en la mesa de negociaciones a un tercer factor, integrado por la oposición democrática no extremista, que pueda servir como factor de equilibrio, moderación y reflexión. La paz nace de la ternura, de la comprensión, nace o se hace en el diálogo, no en la ruptura. Esta es la palabra clave, diálogo. Diálogo entre los dirigentes y diálogo con el pueblo y diálogo entre todo el pueblo. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.